momento es hablar de la educación holística y la ecología. La ecología ocupa un lugar muy importante en esta educación de la que estamos hablando. Se halla estrechamente unida a ella. Es esa ciencia, como sabéis, que reconoce la compleja interconexión de cada actividad en el contexto total. Y nos está invitando continuamente a un cambio en la humanidad, un cambio en la relación con el mundo, con las cosas que nos rodean. Porque el hombre de hoy, la ciencia oficial, la ciencia clásica mecanicista, lo que ha hecho es una depredadora de la naturaleza. Ha separado al hombre de la naturaleza. La ciencia de la ecología nos está ayudando a volver ahí, nos está invitando que no podemos salir nunca del camino que nos marca la naturaleza. Por eso es esta ciencia que estudia las relaciones entre los seres vivos y su ambiente. Aprender a conocerlos y a respetarlos. El objetivo es crear ciudadanos globales con una visión holística y sustituir el Homo economicus, tener, poseer, en el Homo ecologicus, que es ser, que es conocerse, realizarse. Tenemos que tener esa nueva conciencia. Tenemos que dejar de ser Homo economicus y verdaderamente ser Homo ecologicus. El Homo economicus es el predador de la especie. Hemos depredado la especie hasta el punto que hemos utilizado una ingente investigación para poner en peligro la vida del planeta, este hermosísimo planeta que tenemos. Por eso la ecología ocupa un lugar muy destacado dentro de la educación holística. Ese Homo economicus se caracteriza por las 3 Cs. Consumo, consumir mucho. Conveniencia, lo que conviene al cuerpo. A este yo economicus y confort. Representa una actitud yang. El yang y el yin lo conocéis bien, ¿verdad? Esa sabiduría de la China. El Homo ecológico se caracteriza por la responsabilidad. Es el hombre responsable. Piensa tanto en lo demás como en sí mismo o más. Se caracteriza por la solidaridad, por la conciencia planetaria. Es la actitud yin, femenina. Pues bien, la educación que ocupa el centro de la vida es el arma más poderosa para defender el hábitat. Y la educación holística nos lleva hacia ello. Solo la verdadera educación holística podrá permitir la continuidad de la vida. Por eso la primera ley de la ecología nos dice: todo está interrelacionado con todo. Todo está unido. Nada está separado. Uno de los más grandes ecologistas, Edward Clarke, juntamente con Fritjof Capra, es gran físico que ya os he hablado, un gran ecologista, fueron los creadores de la ecoeducación. No sé si alguna vez habéis oído hablar de eso, pero dentro de la educación holística, la ecoeducación, educar a través de la ecología. ¿Qué pretende esa ecoeducación? Fomenta la cultura sostenible de los ecosistemas, basada en evidencias científicas, comprobables, observables, y es una estrategia para reestructurar la educación en todos sus aspectos desde la naturaleza, a partir de la naturaleza. Por eso la ecoeducación da prioridad a esto, el contexto sobre el contenido.
Javi. Es que no me hago yo una idea en qué consiste esa educación. Sí. Hablándolo en algún ejemplo. Quiere decir que en la educación está presente que nosotros somos naturaleza. No podemos encerrarnos en el aula y empezar a hablar que la educación es hablar de la relación de los padres o del profesor con el niño. Tenemos que ampliarla. No es que antes había hablado que la educación holística trata de las comunidades de aprendizaje como una totalidad. Dentro de esa totalidad está la naturaleza. Mira lo que es esa educación, esa ecoeducación. Es darnos cuenta de que los contenidos no tienen que ser lo único que hay que estudiar en una materia. Hoy cualquier materia que vemos por ahí, contenidos. Pero bueno, contenidos aislados. Lo que importa es el contexto. ¿Qué relación hay entre ellos? Importa el contexto frente a los contenidos. Lo que importa es el concepto de las cosas. La idea, no los datos, no las estadísticas. ¿No ves que estamos todo entre estadísticas, datos? Y eso son cosas aisladas. Estamos siempre en análisis, pero no terminamos con la síntesis. Preguntas en lugar de respuestas, que os decía antes. Me voy a detener un momento en esto porque es sumamente importante. En el sistema tradicional, prácticamente las preguntas están prohibidas. Solo hay que dar respuestas. Pero no la respuesta que sientes dentro de ti, sino la que está en el libro, la que te ha dicho el profesor. Y no hagas muchas preguntas, niño. Porque a ti te corresponde responder. Pues bien, la ecoeducación, la educación holística, es una educación sobre todo de preguntas. El niño viene al mundo, un mundo maravilloso, que no comprende, al que se va a adaptar. Lo normal es que el niño y el adolescente estén siempre haciendo preguntas. Eso es la prueba de que se realizan. Y el deber de los mayores es responder lo que pueda a esas preguntas e invitarles a ellos mismos a que, a la vez que hacen la pregunta, encuentren sus propias respuestas. No la que les da. Entonces, todos esos exámenes, todos vuestros exámenes, ¿en qué ha consistido? ¿Habéis hecho muchas preguntas en vuestros exámenes? ¿A cuántas respuestas habéis respondido? Cientos, miles, ¿verdad? La educación holística nos está diciendo, eso es un error. El verdadero educador da la oportunidad de hacer preguntas siempre. Porque la pregunta te abre, te invita a que tú encuentres la respuesta y la compartas conmigo. El profesor la comparte y unos con otros. Para mí es una de los, digamos, de las prioridades fundamentales de la ecoeducación y de la educación holística. Las preguntas son fundamentales. Es esencial invitar al niño a que haga preguntas. Por contar una anécdota, a mí la única vez que me echaron en clase fue en primero de U y fue por hacer Fíjate qué raro. Que por contar una anécdota, que a mí la única vez que me han echado de clase fue en primero de U y fue por hacer una pregunta. Yo sacaba muy buenas notas y no entendí por qué me echó la profesora de clase. Estábamos hablando, estaba en la clase de geografía, entonces de los medios que había en la tierra y demás, y yo dije que porque había tanta gente que moría de hambre en una tierra donde había tantos recursos. Y la profesora me dijo, vete a la calle. Y me fui a la calle. Bueno, le pregunté que por qué me había echado a la calle, que lo que yo había hecho, que bueno, me sentía mal porque, bueno, aunque nunca, no me habían tratado así. Dice, has hablado como un comunista, con 14 años, y los comunistas han traído muy grandes males a la tierra. No vuelvas a preguntar sobre esas cosas. Y la profesora me ponía a mí sobresaliente, porque yo hacía bien los exámenes,
pero era una persona que era molesta, bueno, porque preguntaba. Yo dejé de hacer las preguntas, pero, no sé, entraba en el juego suyo, de si me ponían los exámenes, me preguntaban cosas, yo me instruía, me lo estudiaba y, bueno, sacaba buenas notas. Pero la verdad es que para mí era muy triste de que no se pudiera hablar sobre cosas que para mí, la curiosidad que yo tenía como adolescente, pues me hacían preguntarme cosas. Entonces, pues, si quería estar en clase, pues no tenía que hacer preguntas. Efectivamente. ¿Y cómo consigue el sistema, como me parece que os decía antes, que el adolescente, ya en secundaria, apenas hace preguntas ya, ¿eh? Yo esto lo he comprobado montones de veces. Ya comienza la frustración del niño. ¿Y por qué no tiene preguntas? Es que las preguntas comprometen. Las preguntas te sitúan a nivel igual. Mientras que si tú respondes la pregunta que yo te he dado, yo siempre estaré por encima de ti. Siempre te controlaré. Entre paréntesis, por eso hay tantos políticos que tienen pánico a las preguntas. Claro. Pues bien, la educación holística es una educación esencialmente de preguntas. Pero como es holística, es de todo, también de respuestas. Ya. No vayamos a otros temas, solo de preguntas, no, preguntas y respuestas. Que tú te das tú, preguntas que haces tú, que sientes tú dentro, y me las haces a mí para ver si te puedo ayudar en ello. Pero tú también tienes que dar tu respuesta. El verdadero educador le dice a la pregunta, esta es mi respuesta, pero tú tienes que buscar la tuya. El educador no dice a una pregunta del niño, esta es la respuesta. Porque las respuestas a las preguntas pueden ser muchas. Ya estamos a un nivel humano. Ya estamos elevando al niño a la categoría de persona humana. Puede hacer preguntas y buscar sus propias respuestas. Paqui. Yo creo que es algo muy importante. No lo había pensado nunca, pero creo que es un detalle muy importante, porque muchas veces cuando nosotros formulamos una pregunta, a la vez se nos está revelando interiormente la respuesta. Claro. Así es, Paqui, así Va es. surgiendo en ti la respuesta. Y cuando has terminado la pregunta dices, uy, pero si a la vez me ha venido el conocimiento interior de lo que quería preguntar, ¿no? Esa sabiduría. Pero no lo practicamos, no... Claro, es que el sistema te prohíbe hacer preguntas. Y esta nueva educación, la educación holística, te invita a que te hagas preguntas continuamente, que no pares de hacerte preguntas. Primero a ti mismo y también a los demás. Y efectivamente, cuando te hagas la pregunta y sepas que tú puedes responder, si no encuentras tu respuesta hoy, la vas a encontrar pronto, ¿eh? Hablo por experiencia personal. Y seguro que también vosotros tenéis experiencias de este tipo. Tener claro esta idea es fundamental para poder educar a un niño y a un adolescente. Da prioridad a la imaginación sobre el conocimiento. La imaginación va al lado de la inteligencia holística, espiritual. El conocimiento y el pensamiento van por otro camino. Importante también, pero por sí mismos son binarios, están fragmentados. La imaginación al poder. Es decir, que aquel que ocupa el poder utilice su imaginación. Intención de desarrollo sobre el contenido por grados. Se refiere al desarrollo humano. El desarrollo, ¿qué es desarrollar? ¿Qué es desarrollar? Es evolucionar, es ir a más. Es fundamental. Estamos siempre desarrollándonos. Estamos siempre aprendiendo. Eso es lo que busca la educación holística y la ecoeducación. Por eso, el proceso del aprendizaje está sobre el producto del aprendizaje. Hoy día todo es producto. A ver, ¿cuál es el producto de esto? Y la educación se toma como un producto que sirva para que el sistema funcione. Voy a crear personas
que produzcan después. No, eso no es. Es el proceso de aprender. Bueno, ¿Cómo aprendo? en realidad yo lo que veo es que el sistema lo que nos crea son como máquinas de producir dinero, que al mismo tiempo nos hace unos dependientes del dinero. Para poder vivir lo necesitamos y al mismo tiempo tenemos que ser unos esclavos. El romper, yo creo que se romperá con esta nueva mentalidad. El no querer llegar a hacer mediante acaparando más, sino simplemente viviendo con lo que uno tiene necesario, tiene suficiente para vivir, no va y irá justamente de la mano con este tipo de educación. Pero... ¿Ves, Antonio, que claro lo tienes? Decías que no lo tienes clarísimo, sabes perfectamente lo que pretende este tipo de educación, ¿verdad? El desarrollo de lo personal. Bien. Evidentemente, en esta educación la calidad está por encima de la cantidad. Precisamente en la educación convencional lo que importa es la cantidad, el número. El número, la cantidad, la calidad, pues en la realidad es necesario las dos cosas. No olvidemos esta idea cuando comparamos. La educación holística no se opone a nada, no se opone, simplemente trata de llegar a la síntesis. La cantidad es importante, claro, pero sin olvidar la calidad. Sin olvidar la calidad. Bien, llegamos entonces así al ser humano desde la perspectiva holística. Desde esta perspectiva, el ser humano no es una cosa, no es un objeto, como lo es claramente en la educación que hemos recibido. Uno más, y además todos iguales, para que sirvan al sistema. No es un objeto como los demás. Es un ser único, es un ser humano, una persona, es algo sagrado. Y está formado, como todo en la vida, de una dualidad maravillosa, que es espíritu-materia, alma-cuerpo. Una es la dualidad esencial, espíritu-materia, y otra es alma-cuerpo, se llama dualidad secundaria. Esta visión holística de la naturaleza se basa en el principio de la interconexión de todas las cosas y en la necesidad de desarrollar una conciencia planetaria. Cuando se habla a los niños de desarrollar esta conciencia planetaria, pues es fundamental. Es fundamental. El desarrollo de la conciencia en la educación holística ocupa un lugar fundamental, lo veremos. En cuanto a la naturaleza humana, trata de llegar a conocer al ser humano en toda su complejidad. Cuerpo, emociones, mente y espíritu. Por eso es holística, porque lo abarca todo. Acabamos de hablar de la conciencia, ¿verdad? Vamos a ver la conciencia en la visión y la educación holísticas. Sabemos que el ser humano es el ser que tiene conciencia de sí mismo. Eso no lo tienen los seres de los reinos inferiores. Lo tienen, pero son inconscientes. Me viene a la mente ahora un dicho oriental que a mí me ha ayudado enormemente a comprender la vida y a comprenderlo todo. No sé si alguna vez ha caído en vosotros, pues lo pongo en vuestro conocimiento si no lo habéis conocido. Dice así: la conciencia, y otros lo traducen por la mente, otros por Dios, dice: duerme en la piedra, sueña en la planta, se despierta en el animal y se hace consciente
en el hombre. Es esencia de la sabiduría. Sí. La conciencia, entre paréntesis, la mente, Dios, duerme en la piedra, pero está ahí, duerme. Por eso hay piedras que curan. Tienen conciencia, dormida, pero tienen conciencia. Sueña en la planta. Ya un grado más, ¿verdad? Despierta en el animal. Hombre, hay animales que parece que nos hablan. Despierta, pero todavía no tienen conciencia de sí. Eso se hace y despierta en el ser humano. Así que duerme en la piedra, sueña en la planta, despierta en el animal y se hace consciente en el hombre. Yo os aseguro que esa frase la he meditado, pero horas y horas, y sigo, porque está lleno de sabiduría eso. Y uno puede conocer cantidad de cosas a partir de ese trozo de sabiduría antigua. Es el único ser que tiene conciencia de sí mismo y que posee la capacidad de reflexión e introspección. Por eso me parecía que decíamos ya la sesión anterior, que al ser humano hoy le corresponde el desarrollar su mente y su conciencia. Somos seres mentales y de conciencia. Pero es que la conciencia ya ocupa un lugar importante en la ciencia. Es curioso. Sí, es así, lo vamos a ver enseguida. Esta conciencia y esta capacidad están en el centro de la visión y la educación holística, como el único medio del hombre para aprender a vivir su objetivo esencial. Somos seres de conciencia. Dice Jung, vuelvo a decir, el gran científico de la mente, dice Jung que la conciencia es la conquista más preciosa del hombre. Es nuestra propia existencia psíquica. Somos conciencia. Paul Davies es un físico canadiense. Afirma que la conciencia juega un papel esencial en la naturaleza de la realidad física. Yo cuando aprendí esto, que diga eso un físico, porque claro, sabéis que la ciencia clásica la conciencia la consideraba como algo accidental, algo sin importancia. No. La física cuántica ha llegado a afirmar que la conciencia modifica la materia. Yo todavía esto estoy meditándolo porque como no tengo una formación científica, no puedo penetrar en esto que dicen los físicos. John Wheeler es otro gran físico y dice: cada vez que observamos algo, ese algo se modifica. Dios santo, pero tanto poder tenemos. ¿Es tanto el poder que tiene el ser humano cuando toma conciencia de sí? ¿Sí? Es cuando tomas conciencia de ti, te conviertes en espíritu y modificas la materia. Yo ahí confieso que estoy todavía intentando comprender eso que dicen los físicos, porque me faltan las bases de una formación científica. Pero percibo ya algo y me deja asombrado. Es que esto está revolucionando el mundo. Resulta que cuando yo observo algo puedo cambiarlo. Claro que sí. No sé si conocéis un cuadro de un pintor, no me acuerdo cómo, que dice: esto no es una pipa. ¿Conocéis eso, esa frase, ese cuadro que hay? Pues eso, en internet, mirarlo, esto no es una pipa, filmando, y dice: esto no es una pipa. Yo tengo el poder de transformar eso. Puedo ver mucho más allá de la pipa. Y detrás de la pipa veo algo que no me lo puedo ni imaginar. ¿Y quién hace eso? Es mi mente y mi conciencia. Soy capaz de transformar el universo con mi conciencia. Esto enlaza totalmente con lo que decíamos antes, de cuando tú cambias a lo que está a tu alrededor. Porque te has hecho conciencia. Te has hecho conciencia. Y entonces estás penetrando en la esencia de la vida. Y lo puedes cambiar. Yo creo que por ahí van un poco estas ideas de los físicos que
yo personalmente estoy intentando indagar y comprender un poco mejor porque me apasiona. Quería compartir un tema que se me ha venido a la memoria, que hace unos días tuvimos la presentación de la escuela Guardo aquí de... Vino una señora de fuera y compartió con nosotros sobre la educación Guardo, y entonces decía que ellos tenían un grupo de niños y los profesores, cuando había algún niño que veían que tenía alguna dificultad, lo observaban. Se dedicaban a observarlo, cada uno en el tiempo en que estaba con ellos. Solamente eso, solamente observar a este niño, porque su comportamiento, pues, habría que mejorarlo, ¿no? Y después compartían, pero lo único que hacían era observarlo y veían los resultados de cómo ese niño iba cambiando. Observarlo con amor. Me imagino que en esa observación iba una intención. Claro. Y esa Sí. intención cambiaba al niño. Sí, si dicen los físicos, dicen el observador a través de la observación modifica aquello que observa. Eso se ve también en los experimentos con el agua, ¿no? El agua Efectivamente, cambia las ¿verdad? moléculas, ¿no? Cambia las moléculas, sí. cambia la materia. Con Bueno, el sí. agua, con el arroz, con cosas que guardas en botes y hay experimentos, ¿no? Dependiendo por ahí de va. la observación que tú le hagas, de los mensajes que tu mente transmita a esa sustancia, la sustancia cambia, la materia cambia. Claro. Esto significa es lo que puede ser tomar esta conciencia del poder inmenso. Es decir, nosotros que nos creíamos a través de la educación clásica que no sabíamos nada. Éramos seres sin capacidad, seres muy limitados. Teníamos que hacer siempre lo que nos decían, lo que digan los mayores, lo que digan aquellos que se han erigido en sabios. Y resulta que no, que somos todos conciencia y que podemos modificar la vida. De ahí tiene que partir la confianza enorme en que podemos cambiar este mundo. Cambiándonos nosotros mismos. Sí, el futuro del mundo depende de la humanidad actual. Es cierto que hay algo, por suerte, que el cosmos lo tiene diseñado y nosotros no podemos ir en contra. Pero, como nos ha hecho ese creador, nos ha hecho libres, ha querido que seamos nosotros mismos los que tenemos conciencia y podamos cambiar ese mundo, porque somos capaces, porque tenemos ese poder. Natalie. A ver si logro explicar esto. Yo lo que vengo observando hace un tiempo es que según lo que pensamos de otra persona, esa persona lo manifiesta, ¿ya? Es decir, lo observo tanto de otras personas hacia mí como de mí hacia otras personas, ¿no? Entonces, si yo estoy en la cocina y viene una amiga y piensa que yo no sé cocinar y que lo hago fatal, a mí me va a salir mal esa comida, ¿ya? Clarísimo. Si viene una persona que piensa que yo soy una cocinera fantástica, esa comida va a salir riquísima, ¿ya? Entonces, bien, y lo que no sé, se me acaba de ocurrir ahora escuchándote, es porque, claro, entonces cuando alguien piensa algo de mí que no es muy bueno, entonces me genera un problema, ¿no? Porque yo a veces me veo haciendo cosas de una manera pero yo ¿por qué estoy haciendo esto tan mal? Y es porque hay alguna persona, ¿no?, que está pensando, influyendo sobre mí, ¿vale? Claro. Entonces, yo llevo mucho tiempo viendo cómo puedo transformar esto y decir, bueno, entonces yo me tengo que centrar bien y pensar que lo voy a hacer bien, etcétera, ¿no? ¿Quién gana en este sentido, no? O sea, ¿quién? Entonces, al escucharte, supongo, esto se me acaba de ocurrir, que debe ser un tema de conciencia, o sea, Claro. aquella conciencia que está más elevada, digamos así, será la que finalmente prevalece, supongo, ¿no? Claro. También tendrá que ver con la firmeza de la convicción, o sea, yo De la creo intensidad, claro. tendrá que ver, me imagino, con la intensidad, porque
puede ser que una persona piense, siguiendo con el ejemplo de la cocina, que yo no soy muy buena en la cocina, pero yo misma tengo mis dudas sobre mis capacidades en ese tema, ¿no? Y puede ser que en otro tema que yo me siento muy, muy segura, si viene una persona y piensa que yo no soy capaz de hacerlo bien, pues da igual, porque yo estoy tan segura que no pasa nada, ¿no? No sé, a ver. Claro, mira, trayendo esta idea al mundo de la educación y de la clase, ¿cuántas veces hemos comprobado que un niño, siempre estamos comparando, decimos, este es un inútil, pero si tú cómo vas a hacer eso, es que no lo oye el niño, es un niño determinado, que se repite demasiado, tanto en casa como en clase, ese niño ya está modificado, es decir, que ya está afectado por él. Él, claramente, ese pensamiento que tú has tenido, esa idea que tú le has trasladado, ya ha tenido un poder sobre él y él se cree un inútil. Vete tú a trabajar con ese niño hasta que le quites esa idea, hasta que él se convenza de que esa idea es falsa. Influimos, lo dice ya la ciencia, influimos en los demás. Somos capaces de transformarlo. De ahí que tenemos que utilizar con una inmensa delicadeza nuestras palabras, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, todo. Y saber ser verdaderamente positivos. Porque nuestras palabras, el mundo que tenemos hoy, es el resultado de nuestros pensamientos. No lo olvidemos. Si cambiaran los pensamientos del mundo, cambiaba esta realidad. Porque la conciencia y la mente es el ser superior. ¿Qué es ese? ¿Cómo concebimos a veces ese gran arquitecto? Es mente, es conciencia. Y nosotros somos partícipes. Tenemos que ser conscientes de saber utilizar eso. Antonio, ¿querías decir algo? Sí, mira, yo lo que quería compartir con ustedes es mi último autodescubrimiento. Yo cuando me venía malos pensamientos, vamos a ver, de esto me va a salir mal, o aquella persona no sabe hacer esto, pues lo único que hacía era esperar a que se pasase. No lo intentaba desarrollar, no lo desarrollaba. Hasta que me di cuenta de que los malos pensamientos tenía que atajarlos. Lo atajaba, no solo no lo desarrollaba, sino que me autoimponía los pensamientos positivos. No, yo sí soy capaz de hacer esto, de hecho lo voy a hacer bien, y esa persona lo sabe hacer, o lo que está diciendo tiene su razón, de tal manera que a mí me va muy bien imponiendo el pensamiento positivo en vez de esperar que se fuese los negativos. Claro. Eso es tomar conciencia, es eso. Es que podemos desarrollar una nueva humanidad. Está en nosotros. Tenemos un poder inmenso, pero desconocido. No hemos sido conscientes, pero es el momento que despierte, esa conciencia despierta, debe despertar en el hombre. Es el momento. En la planta, en el animal, en la piedra, no es el momento. Está haciendo su trabajo, pero en el hombre tiene que despertar. Porque es un enorme poder que tenemos en nuestras manos. Lo sabe muy bien la magia negra, ¿eh? Lo sabe perfectamente. Esa magia negra que domina el mundo. ¿Con qué la domina? Pues con esos pensamientos, con esa conciencia. Pero nosotros tenemos que despertar y creer en ese mundo donde cabemos todos, donde todo es de todos, donde todos somos uno. Esa es la nueva ciencia con conciencia, que sustituye al universo concebido como una máquina. Un gran pensador francés, Rabelais, decía: ciencia sin conciencia es ruina del alma. Lo decía ya en el siglo del Renacimiento. Ciencia sin conciencia es ruina del alma. Pero la moderna conciencia, la moderna ciencia es una ciencia con conciencia, felizmente. Bueno, yo me llamo María Jesús y un poco respondiendo a lo que dice José Antonio, Natalie, y hablando antes con Fernando, bueno, yo creo que a Fernando y yo antes hablábamos y decíamos, ¿quiénes somos, no? Realmente,
si no llegamos a descubrir lo que somos, no llegamos a ver las capacidades, el potencial y el poder que tenemos. Todo eso, si no lo descubrimos, no lo podemos transmitir. Por eso era lo del cambio interior que se hace visible fuera, ¿no? Y se hace visible en el exterior. Entonces, cuando nos damos cuenta de todas las capacidades, de todas las potencialidades, de todos los dones que tenemos y los hacemos realidad porque realmente los vemos y creemos en ellos, es cuando realmente vemos el cambio. Por eso yo creo que es tan importante reeducarnos a nosotros mismos. O sea, tenemos que volver a recordar realmente lo que somos, ¿no? De dónde venimos. Y eso es que se nos olvida. Entonces, cuando se nos olvida, entran muchos juegos de pensamientos, de ego, de condicionamientos, de creencias que venimos arrastrando desde que nacemos, incluso desde otras vidas, ¿no? Entonces, cuando llegamos a recordar y volvemos otra vez y nos bajamos un poco al corazón y decimos, estos somos, es cuando nos podemos, yo creo que expresar y manifestar. Y ese cambio se ve, ¿no? Y es lo que dice la ciencia, ¿no? O sea, modifica lo de fuera, cambia lo de fuera. Y eso es energía, yo creo que eso se transmite. Por eso vibramos muchas veces con unas personas más que con otras, o simplemente captamos la energía de unas personas y de otras y decimos, esto lo compartimos o esto no lo queremos. Pero yo creo que está en nosotros y en nuestra labor y en la escuela de padres y llevarlo afuera, el hecho de decir, tenemos que mirarnos nosotros primero. Es decir, sin mirarnos nosotros, da igual que tengamos 20 niños, que 3 hijos, que 2, que un compañero, da igual, porque no vamos a poner el punto de atención fuera si no lo llevamos dentro. O sea, es mucho más importante llevarlo dentro para después poder atender a los demás desde su punto, ¿no? Desde su interior. Eso es lo que yo vengo un poco experimentando, ¿no? Y vengo viendo que el trabajo va primero con uno para poder después hacerlo con los demás, y sobre todo en el tema de la educación. Claro. Estamos muy arrastrados por todo lo que, bueno, pues culturalmente, históricamente, pues hemos venido asumiendo, ¿no? Y viendo y creciendo y bueno, pues, estamos viendo que no todo es eso. Estoy de acuerdo, María Jesús, es así. Ya estamos desarrollando la conciencia de lo que somos y de lo que podemos ser. Eso es sumamente importante. Bien, quiero terminar ya esto hablándoos un poquito, quitando los organismos internacionales que propugnan la educación holística. Yo os invito a que conozcáis, entre otras cosas, la Declaración de Chicago sobre educación, porque verdaderamente es la primera gran declaración mundial que habla con conocimiento de causa de lo que es la educación. Es esta, la Declaración de Chicago. Con que pongáis en internet Declaración de Chicago sobre educación, esto hay que leerla, pero toda ella, no tiene desperdicio. Es una maravilla. 88 educadores holísticos se reunieron en Chicago allá por los años 90, hicieron esta declaración. Es como un punto de partida de lo que es la educación holística. Ha nacido pues de la Alianza Global para la Transformación Educativa, en sus siglas en inglés GATE. De ahí nace eso, la Declaración de Chicago, porque vamos a ver enseguida. La otra es la Fundación Internacional para la Educación Holista. De ella surge la Declaración Mundial por la Educación Holista, es algo parecida. Esto proviene de ese gran educador que citamos al principio y que os dije que os iba a volver a hablar un poquito de él, Ramón Gallegos Nava. Estos dos organismos internacionales, de lo que yo conozca, porque hay más cosas, verdaderamente son dos que están trabajando totalmente en esta línea, completamente en esta línea. Estos son los 10 principios de esta alianza global, que lo vemos también en esto, es lo mismo, la Declaración de Chicago, habla de los 10 principios, aquí están un poquito más desarrollados, pero son los mismos. Philip Snow Gunn es el director de esta alianza global de educación. Es verdaderamente importante saber que estos organismos mundiales de gran prestigio en el mundo de la educación
trabajan completamente en esta línea. O sea, no estamos solos, no estamos solos. Ya hay a nivel mundial organismos que propugnan esta educación y llevan ya años en ello. No me detengo en ellos porque, bueno, pues sería extendernos demasiado, pero mirad esos 10 principios. Educación para el desarrollo humano, honrando a los estudiantes como individuos, la importancia de la persona humana, la persona en sí misma, el papel central de la experiencia, claro, la experiencia es la madre de la ciencia, la educación holística, claro, nuevo papel para los educadores en que favorece que la semilla germine, libertad de escoger, crear la libertad individual. Somos seres libres, tenemos que saber en qué consiste esa libertad. Educar para participar en la democracia, no para ser seres pasivos. Somos seres creadores, participantes. Educar para ser ciudadanos globales y no ciudadanos depredadores. Educar por una cultura planetaria y no una cultura exclusivamente local. De lo local hay que ir a lo global, a lo planetario. Y luego, imaginaos, la espiritualidad y la educación. Esos son los 10 principios de esta hermosa declaración de Chicago. La otra, la Fundación Internacional, que dirige este gran educador holístico, Ramón Gallegos Nava, es una ya formalmente, digamos, arraigada en Guadalajara, en la Universidad de Guadalajara, México. Allí se pueden cursar licenciaturas, diplomados, posgrados, maestrías y doctorados en la educación holística. Yo digo, casi si yo hubiera conocido esto hace 10, 15 años, me hubiera terminado allí. Y todavía no es tarde. He sentido una gran tentación, porque de verdad es un centro de los reconocidos verdaderamente como los más importantes del mundo en la educación holística. Ellos utilizan el término holista. Bueno, ya sabéis que hay muchas palabras que en la lengua española de Iberoamérica, Hispanoamérica, cambia, pero es igual. Educación holística es lo mismo. Y esta Declaración Mundial por la Educación, una nueva visión de la educación en 13 puntos, que tenéis aquí. También lo podéis tener porque yo esto todo se lo he mandado a Paqui, para que el que quiera pues, se pueda hacer con ellos. Esto solamente es el resumen. ¿De qué habla esta Declaración Mundial? Pues de un nuevo paradigma educativo. Todo os va a sonar porque hemos un poco hablado de todo ello. De unas comunidades de aprendizaje, de las inteligencias múltiples, de estilos de aprendizaje, de aprendizaje holístico, de la integridad educativa, del amor universal. Qué hermoso, el amor universal que esté ahí presente en la educación holística. Y dice, lo que es curioso es cuando dice, todos ganan en educación. Digo, es que esta educación que combina a todos, dice Ramón Gallegos Nava. Esta es la educación de todos, no excluye a nadie. Por eso se titula así un capítulo, todos ganan en educación. Es la educación para el desarrollo sostenible. Ellos dicen sustentable. Bueno, es lo mismo, sostener y sustentar es lo mismo. El ser humano es un ser multidimensional, con corazón espiritual. ¿Qué cosas nos dicen, verdad? Esta nueva educación. La educación es un proceso de evolución de la conciencia. Acabamos de verlo, es esencial. La transdisciplinariedad. El aprendizaje integral, permanente y significativo. La nueva misión del educador y el desarrollo moral. Bueno, estos son los 13 puntos que podéis comprobar y ver en esta Declaración Mundial para la Educación Holística. Y casi vamos terminando un poco como hablando de los objetivos de la educación holística. Podemos hablar de 3 objetivos esenciales. Uno, el desarrollo de la conciencia. Otro, crear ciudadanos globales con una visión holística. Y el otro, que hemos hablado un poco anteriormente, aprender
Yo esto lo consideraría como 3 objetivos esenciales de la educación holística, ¿eh? Desarrollo de la conciencia, crear ciudadanos globales y aprender para la vida. Aprender para vivir. Ana María González, en un libro que vamos a ver enseguida, por lo menos en pantalla, es mexicana, tiene un libro sobre educación holística, que os he hablado de él, me parece, o por lo menos en la bibliografía que ha elaborado sabiamente Valentín, está ahí este libro. Esta habla de varios objetivos generales, además de estos 3. Los tenéis ahí: favorecer las actitudes de autonomía, la libertad responsable, facilitar el proceso de aprender a aprender, impulsar el desarrollo de las inteligencias múltiples, ¿veis? Todos van por el mismo camino. Promover el desarrollo del pensamiento crítico, tan importante en la adolescencia. Facilitar el proceso de desarrollo de la creatividad. Fomentar la participación libre y responsable en la toma de decisiones. Impulsar el trabajo en equipo y la creación de redes de participación. Es esto. La Escuela de Padres Arcoiris, hacemos una red que está unida a otras muchas. Realizar las transformaciones necesarias para crear sociedades sostenibles donde se pueda realmente vivir con la conciencia de que somos responsables de todo lo que ocurre a nuestro alrededor. Y finalmente acompañar al educando en su camino hacia el despertar a su verdadera esencia. Acompañar al educador. Hay que acompañarle. Pero ojo, no le dices todo norma, no le digas cuándo tiene que ir. Tú ayúdale, acompáñale. Déjale que inicie. Deja que él saque de dentro esas potencialidades que son propias de él. Acompáñale. Sugiérele. No le ordenes y mandes. Aquí tenéis una comparación del antiguo paradigma y del nuevo paradigma. No los voy a leer porque quería terminar, tenéis ahí, verdaderamente es un poco un resumen de todo lo que hemos hablado. Lo que ha propugnado el antiguo paradigma educativo y lo que propugna el nuevo paradigma educativo. Ahí lo tenéis resumido. Uno es analítico y lineal, utiliza sobre todo el hemisferio cerebral izquierdo, mientras que la educación holística, ese nuevo paradigma educativo, es sintético, educador cerebro. Tenemos 2 hemisferios, como tenemos 2 brazos y 2 pies. No le podemos utilizar uno. Por algo la naturaleza nos ha dado 2. Los 2 cerebros. Es el momento de desarrollar esa parte del cerebro que ha estado dormida en nosotros. El hemisferio cerebral derecho es el sintético, es el intuitivo, es el holístico. Es el momento de desarrollarlo. Los niños vienen preparados como esos, pero la educación lo que hace es paralizar ese hemisferio y desarrollar solo el otro. Sabéis perfectamente que ese hemisferio izquierdo se relaciona con la parte derecha de nuestro cuerpo, ¿no? ¿Sabéis? Saquemos la conclusión de lo que significa todo lo que hoy día significa de derecha, de derecho. Y compáralo. Esto es algo que describe muy bien Friot Capra en su libro El punto crucial. A mí me impresionó, verdaderamente, cómo relaciona esto. Todo lo que es de derechas, de derecho, viene del cerebro izquierdo. Eso está bien visto. En cambio, lo que procede del hemisferio, perdón, he dicho ¿me habéis entendido? Todo lo que procede del cerebro izquierdo, que guía la parte derecha de nuestro cuerpo, eso está bien visto. Vete todo derecho hacia un sitio. No decimos, vete todo izquierdo. No, vete derecho. Lo derecho lo relacionamos con lo correcto, con lo bien. Y en todos los idiomas, curiosamente, es así, es sinónimo de correcto. En cambio, lo otro es siniestro. Siniestro es la izquierda.
La palabra siniestro significa algo. ¿Te das cuenta? Cómo ha penetrado hasta en el lenguaje esa esencia de la ciencia clásica, del sistema patriarcal, del sistema dominante. Lo que procede del cerebro izquierdo, todo está bien. Lo que procede del cerebro derecho es siniestro. Es siniestro, es increíble. Me gustaría detenerme un poquito más en esto, pero lo habéis visto. Esto es parecido, es un cambio de paradigma, es parecido a lo que hemos visto anteriormente. Por un lado, la educación mecanicista, es la metáfora aquí es la máquina. La educación holista es un poco semejante. Como lo tenéis ahí esto, pues podemos pasarlo un poquito, porque quería terminar aquí una breve bibliografía sobre la educación holística. Una serie de libros que me parecen importantes, son los que yo conozco. Puede haber más hoy día. Parto de ese gran autor al que he hecho referencia antes, Ramón Gallegos Nava, considerado como el mayor o uno de los mayores educadores holísticos. Ha escrito más de 20 libros. Uno de ellos, el primero más famoso, el que tenéis ahí, Educación holista, pedagogía del amor universal, lo titula él. Un libro maravilloso. Estos libros hoy se pueden adquirir en libro electrónico. En papel no se consigue, pero en libro electrónico sí. Podéis encontrar en Google. Verdaderamente es muy revelador. Ana María González Garza, Educación holista, tenéis ahí abajo a la izquierda. Es un libro maravilloso. La educación holística, la pedagogía del siglo XXI. De un andaluz granadino, Rafael, me parece que es Rafael, no me acuerdo bien el nombre ahora. Just Ramos, sí, Rafael. Hace tiempo que esos libros cayeron en mis manos, porque este es lo primero que yo conocí en España sobre educación holística. En 2 volúmenes, verdaderamente increíble, un profesor de secundaria escribió esto. Educación integral, una educación holística para el siglo XXI. No tiene desperdicio. Es de lo primero que apareció en España, sobre educación holística. Un libro que a mí me trajeron de México, me pude hacer con él en España, no es fácil tenerlo, también en internet se puede, es de varios autores, por eso he visto ahí VVAA, el destino indivisible de la educación, una propuesta holística para redefinir el diálogo, humanidad, naturaleza en la enseñanza. Son unos capítulos de varios educadores holísticos que en un libro tan pequeñito dicen cosas, son los grandes educadores, considerados los grandes educadores holísticos hoy en el mundo. Evidentemente el último que hace el epílogo de ellos es Ramón Gallegos Nava. Y os he traído dentro de los libros que han caído también en mis manos, que son una auténtica maravilla, que están en esta línea. Os he traído un libro de varios autores, entre ellos Carlos Espinosa. Conocéis a este autor, ¿verdad? Es inspector de Málaga, en activo. Tengo ganas de conocerlo. ¿Cómo puede llevar a cabo las ideas que este hombre tiene? Basta con que cogáis el libro y digáis, bueno, esto, un inspector en activo, con lo que puede hacer un inspector. Ya ha organizado cursos sobre educación holística este señor, sí, en las Islas Canarias y en su propia Málaga. Es un revolucionario. Mira qué libro tan bonito tiene. Los niños y los jóvenes del tercer milenio. Guía práctica para padres y educadores. Os aseguro que es una maravilla. Y quiero decirles una cosa. Hablar de bibliografía sobre educación holística y que no figure ahí Alice Bailey, la educación para la nueva era sería una torpedad. ¿Ves? Yo no lo he puesto, lo voy a poner al final como una nota, porque he pensado, es decir, no lo he puesto por lo siguiente. Una persona que no se haya iniciado antes en todo esto que hayamos hablado, si se pone a leer el libro de Alice Bailey, un libro holístico 100%, pero esencialmente esotérico, puede ser que no entienda nada. Mi consejo es
que antes de acceder a ese libro conozca esto. Y entonces sí, es el momento, oye, tienes que ir, después de estos libros, después de el contenido general de estos libros, adéntrate aquí. Os voy a decir lo que se me ocurrió a mí cuando me jubilé en mi instituto, no se me olvida, porque tiene relación con esto. Era costumbre cada vez que se jubilaba uno, invitar a los compañeros pues a tomar algo en el bar. Y yo, como he sido una persona que no soy de bares, era eso. Y ya tenía una conciencia distinta, yo no podía hacer eso porque no lo sentía, me hubiera traicionado a mí mismo. ¿Y sabéis lo que se me ocurrió? Es increíble cómo pude hacer aquello en esa época. Pues, bueno, como lo sentía, se me ocurrió hacer lo siguiente. Hice un tríptico que me hubiera gustado traerlo, todavía lo tengo, un tríptico, hablaba de mi periplo educativo. Empecé en Ponferrada, me fui a Valencia, como decía yo, porque no pude venir a Andalucía, me quitaron la plaza a la persona que estaba antes de mí, entonces se perdían las plazas cuando probábamos la oposición, y bueno, la anterior a mí, yo ya pues pidió, era un pueblo de la Vega de Granada, y yo me voy para ahí. Y entonces, pues tenía el segundo, lo tenía para Valencia. Bueno, de Valencia me fui a Barcelona, de Barcelona me fui a Madrid, de Madrid me fui a Toulouse, y de Toulouse volví a León. Bueno, pues yo ahí hacía un periplo, pero todo con frases de lo que significa la jubilación viene de júbilo. Porque has hecho aquello que querías hacer. Y tiene el tríptico una serie de frases sobre educación verdaderamente adecuadas. Pero es que además de eso, yo tenía un pequeño resumen, lo tenía y lo tengo, de ese libro de la educación de la nueva era. Y tuve la osadía de dárselo. Porque era una osadía dar eso a ella, eso. Bueno, se lo di. No me arrepiento, porque a veces hay que arriesgarse. Bueno, os puedo decir, yo me llevo maravillosamente bien todavía, después de tantos años que llevo jubilado con muchos de tus compañeros. Ninguno hasta hoy se ha atrevido a hablarme de eso. Ni en un sentido ni en otro. Para mí ha sido revelador. O sea que no sé, no puedo decir lo que pensar, lo que sentían de ese resumen de la educación de la nueva era. Pero yo se lo digo. El efecto no lo sé. Haz lo que tienes que hacer y no esperes resultados. Yo sé que alguno sí que le ha dicho algo, pero sí, me hubiera gustado en cualquier sentido que me lo hubieran dicho, pero nadie me ha respondido. Yo se lo di. Era mi deber, lo sentí entonces y creo que hice bien. Pero ahora yo pienso que les daría antes otros libros para iniciarles, porque ese libro tan profundamente esotérico, claro, el esoterismo, yo en mi libro he dedicado unas buenas páginas a hablar de eso, cómo no se sabe lo que es lo esotérico. Hoy día gente, yo cuando me encuentro a veces con universitarios, oye, ¿qué esotérico es? Y, por favor, ¿sabes lo que significa la palabra esotérico? ¿Sabes lo que es el verdadero esoterismo? No la idea que se tiene del esoterismo. ¿Sabes lo que es? Esotérico es sinónimo de interior. Mira, te voy a decir una cosa. La ciencia actual es totalmente esotérica. Está estudiando el átomo, lo interior, completamente esotérica. Pero es así, es una realidad. Pero no te extrañes. El esoterismo está en el interior de cantidad de cuentos de Blancanieves, los 7 enanitos. Está ahí, pero es que no somos conscientes. El esoterismo trata de desarrollar la conciencia. Anda, pues yo soy esotérico, siempre que quiera eso, los raros, gente extraña, pero de que hablan de cosas rarísimas que no están, que no ocupan un lugar en la ciencia, digo, claro, no ocupan un lugar en esta ciencia clásica que ha apartado, que no sabe lo que es, que lo que no comprende lo rechaza, podía ser respetuoso. La ciencia moderna ya no es así. No. La ciencia de Einstein, de Schrödinger, de Pauli, de Friedrich Capra, de David Bohm, es una ciencia respetuosa que sabe, que comprende sus límites y se codea con el misticismo, con el esoterismo, porque sabe que es algo muy serio.
muy serio y muy digno de tener en cuenta. Bueno. ¿Me podría explicar un poco el tema de esotérico, de Pitágoras? Ese tema. Perdona, no te... ¿Queréis darle el...? Voy a levantar la voz. Yo tengo para llegar. Venga, Fernando. ¿Podría explicarnos el momento en que se define esotérico en la historia en el momento de Pitágoras? ¿No? ¿Viene de ahí? No, esto viene de mucho más antiguo. Bueno, no soy un especialista de eso y entonces, ojo, tomadlo en consideración. Pero el esoterismo está en la esencia de la cultura oriental, de la cultura hindú. No creo que sea porque al fin y al cabo los griegos lo trajeron de allí. Pitágoras y Platón, que fueron tan avanzados en su época, bebieron en las fuentes del mundo oriental. Por eso, no en vano, y esta idea también es de esas ideas que a mí me han impresionado, por algo la luz viene de Oriente. No es una casualidad. Y la sabiduría tampoco es una casualidad, ¿eh? Por algo decimos, el mundo occidental. Pues hombre, yo creo que es antiguo, porque evidentemente, mira, Pitágoras ya era un esotérico. Él explicaba a sus alumnos el sistema heliocéntrico, que el centro del cosmos estaba en el Sol. Pero a la gente en general, como eso era revolucionario, eso se lo ocultaba. El esoterismo, Señor sabe lo que tiene que enseñar en cada momento. Y entonces a los demás les hablaba de la Tierra como lo que entonces se conocía, ¿eh? El centro del universo era la Tierra. O sea, y Platón es otro esotérico. Entonces, la verdad es que con conciencia responderte igual como tú deseas, no sé, pero ya situados en el mundo occidental y yendo hacia atrás, sabemos que tenemos que situarnos en los griegos, los primeros que desarrollen una conciencia verdaderamente, una ciencia verdaderamente importante. Allí estaba ya el esoterismo. Lo que pasa es que, claro, ha sido, como ocurre a veces con la gran sabiduría, ha permanecido escondido para defenderse. Felizmente, esto ha terminado. Ha terminado. ¿Cuánta gente fue condenada por manifestar esas ideas que eran revolucionarias? Mirad lo que pasó a Galileo y a tantos otros, ¿eh? Entonces, el esoterismo, buscarle una edad en el mundo occidental, yo creo que es tan antiguo como Occidente, pero no ha permanecido escondido por una necesidad de autodefensa y precisamente para preservarlo. Pero hoy ya no. Con Internet se acabó. ¿Sabéis lo que significan las 3 W? World Wide Web, gran telaraña mundial. ¿Qué significa eso? A mí esto me abrió un poco, porque los antiguos dicen que el mundo está constituido por una gran telaraña mundial. Lo decían los antiguos. Todo está unido. Y resulta que la página web, la más visitada, la más importante dentro de Internet, resulta que adopta 3 W. ¿Pero de dónde viene esto? Pues hijos míos, ahí está. ¿Tendrá conciencia verdaderamente el que ha hecho eso? Probablemente sí. Igual era una conciencia inconsciente, pero es así, ¿eh? No en vano. Las 3 W significan gran telaraña mundial. Todo está unido. Desde ese momento se acabó ya. El que no quiere saber una cosa es porque está todo ya ahí. Yo recuerdo perfectamente cuando para tener un libro esotérico tenías que... Bueno, yo fui profesor de francés y como sabéis perfectamente, a España, culturalmente, casi siempre se ha proyectado, o mejor dicho, la cultura universal ha venido muchas veces a través de Francia. Entonces yo a través de los libros franceses pude conocerlo un poquito antes.
Pero aquí buscar un libro histórico era casi imposible hace 30, 40 años. Hoy día eso se ha terminado, se acabó. Todo está en internet, lo que quieras ser. Lo bueno, lo malo, todo lo que quieras está ahí. Puedes encontrar lo que te dé la gana. Cualquier cosa, aparece todo ahí. Pon cualquier cosa, todo ahí. Y antes solo lo encontramos en determinados libros. Entonces, por la palabra esotérico tiene que cambiar hoy día ya su significado. Y tiene que quedar en lo que realmente es transformar las conciencias. Pero como sinónimo de esotérico interior, algo privado, algo que hay que preservar, eso prácticamente está desapareciendo. Porque vas a internet y ahí ya no hay ningún secreto, está todo se hace público, no hay nada escondido. Bueno, esto ya pertenece a otro capítulo, hablaré después. No sé, que al final, bueno, aquí, como veis, yo este trabajo lo he realizado, para mí ha sido un honor. Lo he hecho expresamente para la Escuela Arcoíris, y para este momento. Eso se merece un aplauso. Sí, pero el aplauso lo devuelvo porque gracias a vosotros me puse a hacerlo. Y lo utilizaré y lo ampliaré, pero ha sido para mí ha sido un honor. Ha sido un honor, verdaderamente, poder venir aquí. Entonces, claro, como es la primera vez que lo realizo, pues habrá tenido sus pequeños fallos, como es normal, porque aprendemos siempre a través del error. Cuando uno comete un error, que no se preocupe. El niño que comete un error, quítale, a través del error va a aprender. Solo se puede aprender a través de errores. ¿Por qué tenemos miedo a los errores? Otro tabú. Es que cometí un error. ¡Ay, qué bien! La oportunidad de aprender. Enseña a un niño a sumar, tal. Es que, ¿cómo aprende? A través de los errores. Si no comete errores, no aprende. Fijaos. David Bohm, ese gran físico al que os he aludido, lo dice mucho claro. Si supiéramos que el error nos lleva a la verdad, al acierto, lo situaríamos en un lugar muy importante. No hay que tener miedo a los errores. El error, como forma parte de la dualidad, se transforma en acierto. Si queréis un poquito ampliar y entráis en mi humilde blog, ahí tengo muchas cosas sobre educación, entre otras este PowerPoint que he hecho para vosotros aquí, para vosotros y para mí, evidentemente, con todo mi cariño. Bien.